¿Cuánto puede durar un berrinche o una rabieta? Y lo que es más importante, ¿provocamos nosotros los adultos las rabietas de los niños? Pues le damos respuesta a estas dos preguntas en este vídeo. Pues bien, nos pasamos el día intentando que los niños nos entiendan a nosotros. Mira, déjame un momento que estoy súper cansada. Pero no puedes colaborar, ¿no ves que tengo prisa? Venga, que es que no vamos a llegar, que es que todos los días igual. Es que no colaboras en nada, es que tienes todo tirado, es que siempre es lo mismo. Entonces, al final, nosotros vivimos en un mundo muy ajetreado, con muchas responsabilidades, a veces con mucha seriedad y dando demasiada importancia a todo. Pero ellos viven en otro mundo. Ya hemos dicho que nosotros estamos instaurados en ese cerebro superior y ellos viven en su cerebro inferior la mayor parte del tiempo. Y no tienen ni tienen por qué tenerlas nuestras preocupaciones ni nuestra percepción ni visión del mundo. Y estamos en esa dinámica y tratamos de que ellos siempre nos comprendan a nosotros, pero nos olvidamos de que nosotros también les tenemos que comprender a ellos. Y lo que es más fácil es que nosotros ya hemos pasado por esa etapa. ¿La hemos olvidado? Pues seguramente sí. Y no tenemos esos recuerdos de cuando nosotros teníamos esas rabietas o esas pataletas. Pero es que ellos nunca han estado en tu vida adulto y tú sí que has estado en su vida de niño. Y ya con todo lo que sabes es mucho más fácil que puedas entender lo que les está ocurriendo en ese momento. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque en respuesta a la pregunta de si provocamos nosotros las reacciones de nuestros hijos, la respuesta es que a veces sí. ¿Por qué? Porque nos centramos en nuestro mundo de adultos y no vemos que nuestras necesidades no son las mismas de los niños y a veces nos encabezotoneamos en que haga algo sí o sí sin que tenga mucho sentido y esto hace que se desencadene esta rabieta. Y un ejemplo muy claro de esto es el orden. Para nosotros, para los adultos, tener las cosas ordenadas o localizadas o organizadas es un aspecto fundamental, pero esto también forma parte de la planificación que está en la corteza prefrontal del cerebro, es decir, cerebro superior, que el niño todavía no tiene bien formado. Entonces, el tener las cosas ordenadas no es una necesidad del niño, sino que es una necesidad del adulto. Y por muchas explicaciones que le des, no lo va a entender. Podemos enseñarle a recoger los juguetes, podemos enseñarle a ordenarlo y que lo perciba como algo importante, pero nunca va a llegar a ser una necesidad suya. Y muchas veces desencadenamos esas rabietas por situaciones o escenas como esta que os acabo de contar. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita, venga que seguimos. Y también muchas veces por nuestra falta de flexibilidad. Por ejemplo, si un día vemos que nuestro hijo está súper cansado y son las 8 de la tarde y normalmente cena a las 9, si estáis en casa y es factible y le ves así, no esperes hasta las 9. ¿Por qué? Porque va a estar muchísimo más cansado, le vas a querer dar de cenar a esa hora y solo se va a enfadar más o no va a querer cenar, tú te vas a poner nerviosa y la situación no va a acabar bien. Entonces, hay veces que tenemos que tener flexibilidad y somos los adultos los que tenemos que ver estas situaciones e intentar anticiparnos a ellas. Si ese día está muy cansado, pues dale de cenar a las 8 y métele en la cama. No por querer que se cumplan los horarios, si todos los días cenamos a las 9, hoy también tiene que cenar a las 9, porque al final ya hemos dicho que va a ser la situación mucho peor. Entonces sí que provocamos nosotros, sin quererlo obviamente, a veces ese tipo de reacciones o de rabietas. Entonces, para evitárnoslo, lo mejor es tener esa flexibilidad. Y en el primer tipo de rabietas, en el de que tenemos cierto tiempo de reacción, aprender recursos y herramientas necesarias, como ya hemos dicho, para dar la mejor respuesta y solución a ese momento y evitar que se desencadene esa rabieta. ¿Y cuánto es lo normal que dure una rabieta? Pues la respuesta a esta pregunta es muy variable, porque depende del niño, de la situación, de cómo reaccione, pero lo más importante es quedarnos con que no pasa nada con que un niño esté llorando 1 minuto o incluso 5 minutos. ¿Por qué? Porque si está llorando esos 5 minutos es porque es lo que necesita, es porque es su cerebro inferior, que es el que tiene la emoción y es el que tiene esa ira, esa rabia, esa tristeza, está intentando dar salida a ese sentimiento, a esa emoción que tiene y lo está haciendo en forma de llanto. Pues déjale que llore, déjale que esa emoción se exprese y ya poco a poco se irá calmando cuando lo necesite. Bueno, ya sabéis que aquí estamos respondiendo a una única pregunta acerca de las rabietas, pero si queréis saber todo lo demás acerca de ellas, por qué se producen, qué ocurre en el cerebro, cómo gestionarla, cómo establecer los límites, qué errores cometemos los padres, todo lo tenéis en la masterclass accediendo aquí.
Y también van a influir otros factores en esta rabieta, en esta duración, pues el desencadenante, la edad del niño, dónde estemos y sobre todo también la situación externa. Cuando se produce una rabieta, un berrinche en un sitio que tiene un montón de estímulos, que hay un montón de gente o que está la televisión, la radio y un montón de aparatos encendidos, lo mejor en estas situaciones es sacarle de esa fuente que tiene un montón de estímulos, si podemos. Si estamos, por ejemplo, en el salón y están todos esos aparatos encendidos, pues a lo mejor nos podemos ir a una habitación en la que haya más tranquilidad. O si estamos en una tienda con un montón de gente, pues a lo mejor es mejor salirnos a la calle si hay menos gente y el niño se puede calmar mejor. Y también va a influir mucho tu reacción. Primero, si te pones a gritar más, se va a contagiar por estas neuronas espejo y el niño va a gritar más o se va a poner más nervioso. Si le estás regañando, pues también más, o si le estás incluso insultando o amenazando o chantajeando, porque ya tiene él bastante con todo lo que está sintiendo para que encima se le acumulen otras cosas encima. Por ejemplo, que esté llorando porque acaba de pegar a su hermano y encima justo vas y le castigas y le dices que va a estar una semana sin ver la televisión. Pues él ya está enfadado porque le ha pegado a su hermano. Luego tiene esa angustia dentro y la tristeza y la pena de cómo ha reaccionado. Y encima vas tú y le estás gritando y encima le has castigado. Entonces ya tiene un batiburrillo de emociones y sentimientos que eso ya no hay que lo agarre por ningún lado. No lo harías ni tú como adulto, pues imagínate el niño, ¿no? Entonces tu reacción también va a influir mucho en la duración de esa rabieta o berrinche. Y otro factor importante a tener en cuenta es que si el niño a ti te ve y te percibe como con tranquilidad, como que no está pasando nada, ese niño se va a calmar mucho más. Por ejemplo, esto se ve muy bien en los primeros días del colegio, cuando traen a los niños al cole, por ejemplo, con 3 añitos y sobre todo si no han ido antes a la guardería. En función de la reacción de los padres y de cómo perciba ese niño cómo está su padre o su madre, su reacción va a ser distinta y la duración de esa rabieta o de ese llanto sin necesidad de que sea rabieta va a ser distinta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el niño perciba que aunque está llorando y él no lo está pasando bien y está nervioso, pues que su padre y su madre están tranquilos, que ven que confían en la persona que lo dejan, que parece que se conocen. A lo mejor no se conoce todavía al profesor o a la profesora que le ha tocado a tu hijo, pero si el niño percibe que hay una relación, que se confía en esa persona, que su padre o su madre están tranquilos, que están sonriendo, pues eso, aunque el niño esté triste y esté en una situación que no controla y que no sabe qué va a ocurrir, si es que le están dejando ahí su padre y su madre, si va a volver, si no, tú sabes que vas a volver, pero es que el niño no tiene por qué saberlo y de hecho muchas veces lo duda. Pues no es lo mismo esa percepción que si ve que su padre se pone nervioso o su madre, que se ponen a llorar, que se ponen a decir, ay, pobre mi niño, ay, pobre mi niño. Si yo lo entiendo, si es una situación en la que se pasa mal porque estás viendo a tu hijo llorar, estás viendo a tu hijo sufrir, estás viendo que no se quiere quedar ahí y tú te tienes que ir, pero ayudas mucho a tu hijo y a paliarle su sufrimiento si te ve a ti contento, alegre, si ve que estás confiando en esa persona en la que le estás dejando, si ve que te está gustando el sitio donde le estás dejando. ¿Por qué? Porque le estás transmitiendo esa tranquilidad y el niño lo percibe. Si te ve a ti súper nervioso, él dice, ¿pero qué está pasando? Si hasta mi madre está súper nerviosa o está llorando. Esto no tiene que ser un sitio seguro y me está dejando a mí aquí solo, a ver qué hago. Entonces se pone todavía mucho más nervioso. Estáis viendo con este ejemplo cómo vuestra reacción y vuestra tranquilidad les puede hacer que se alteren mucho más o que estén más calmados. Como siempre ya sabéis que podéis escribirme todas las preguntas que tengáis o bien aquí en los comentarios o en Instagram por mensaje directo. Os mando muchísimo ánimo, sois unas luchadoras, unas campeonas y unas soñadoras. Sé que lo estáis haciendo súper bien y que podéis seguir haciéndolo cada día mejor y os mando un besazo.